baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Me recomendó tu nombre, Melo, y hasta aquí puedo leer. ¿Quién es Samu y por qué Melo confía en ti para, o no, o te odia mucho para venir aquí? Bueno, pues Gómez, granadino, por dar algún dato así, yo tengo 44 años, soy profesor de universidad y entrenando, pues llevaré casi 25 años. Yo creo que esta es mi temporada, de hecho, 25, ¿vale? Tengo el cálculo exacto, pero si he empezado 19, creo que empecé a entrenar, pues ese es un poco el camino. Y bueno, siempre he estado relacionado con categorías de formación. Empecé entrenando en el Colegio Marista y ya desde el año 2006 que empecé a entrenar con Fundación, bueno, que era el Club Baloncesto Granada, ¿no? Cuando era cantera ACB, y todo lo que después ha ido derivando posteriormente en los distintos elementos de Fundación Granada, ¿no? Que es lo que pues, el club que somos actualmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, un currado, una horita de esto del baloncesto de formación, ¿no? Entrenando en la categoría años, niños, niñas, dependiendo un poco de las circunstancias y del equipo y del año que toque. Y con 25 años, bueno, no sé si se quedarán 25 años. Bueno, ahora mismo por lo menos nos encontramos con ganas e ilusión en la temporada en la que estamos. Me has dicho que eres profesor de universidad. ¿Influye mucho ser maestro, educador, formador para que te sea más fácil entrenar en formación? No lo sé. En el sentido de yo era entrenador antes que profesor de universidad. Es decir, yo empecé a trabajar ya en la universidad a partir de los 26, 27 años. No fue justo después de la universidad empezar a una beca, ¿no? De investigación y demás, sino que yo primero estuve trabajando en la empresa privada. Y a partir de los 26 años fue cuando salió la oportunidad de salto a la universidad. Mucha gente piensa que ha sido al revés, que mi trabajo de llevar ya desde los 19 años entrenando a chicos y a chicas fue lo que mucha gente pensaba o entendía lógico que diese el paso a nivel de a irme a la formación, aunque fuese en este caso de adulta, ¿no? Bueno, con 19, 20 años, ¿no? En la universidad, porque lo veían como mucho más relacionado con mi forma de ser, ¿no? Y con llevar a siempre en contacto de chicos y chicas jóvenes, que al contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, por mi camino fue a la inversa, siempre lo he sentido más al revés, ¿no? Que quizás entrenar, ¿no? Y estar en contacto diario me ayudó en parte, ¿no? A este del primer contacto inicial, ¿no? Dentro del alumnado universitario. Después pues, me tuve que formar para ser capaz de dar bien mis clases, investigar mi tesis y demás. Pero bueno, tener quizá esa posible barrera de miedo a tener que expresarme, hablar, exponer ideas con un grupo delante, creo que lo tenía bastante eliminado desde el principio. ¿Y siempre te llamaba la formación o te ha picado más la curiosidad de llevar seniors ya directamente de competición? Bueno, sí he llevado dentro del club un año específico dentro de ¿no? Un año lo que sería específicamente senior, que fue cuando hace 3 temporadas sacamos por primera vez el equipo en Primera Nacional, ¿no? En categoría autonómica, que era un equipo que contaba con 8 jugadores senior y con 4 jugadores juniors que jugaban de forma continuada, ¿no? Ha sido la más senior, se puede decir, que he entrenado. Al año siguiente, ese equipo de categoría autonómica ha jugado directamente con jugadores de categoría junior. Ha habido oportunidades, incluso en el ámbito de ligas terminador y demás, pero bueno, quizá muchas veces por el año en el que se proponía, ¿no? Más que las características o las condiciones, yo algo que digo siempre es que yo soy muy leal a los jugadores y a los equipos a los que entreno, ¿no? Y bueno, incluso solemos llevar muchas veces procesos estos de
entrenarlo durante 2 años completos, ¿no? Toda la categoría cadete o toda la época junior. Y siempre muchas de esas oportunidades me tocaban en el inicio del segundo año, ¿no? Y a lo mejor eran equipos que llevaba ya un año trabajando con ellos, estaba muy a gusto, equipos con buenas perspectivas de trabajo y de poder competir bien a nivel andaluz, ¿no? Y poder incluso tener opciones de llegar a un campeonato de España y demás. Entonces, bueno, es verdad que esas pequeñas oportunidades que han surgido fuera de Fundación de poder entrenar, Nacional, EVA y ligado alguna vez, creo por lo menos ese punto de lealtad que yo tengo siempre muy importante hacia los jugadores que entreno, hacia las jugadoras, estuvo por encima a lo mejor las posibles condiciones, ¿no? Características que pudiese tener ese equipo, esa temporada, que eran muy interesantes, ¿no? Por eso. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Una de las preguntas que yo a veces me hago como entrenador, ¿qué es lo mejor para el entrenador para formarse? Yo tengo la teoría de que lo ideal son ciclos de 2 años con el mismo equipo. Más es excesivo, menos puede ser, pero creo que 2 es lo ideal. Pero la otra pregunta que a veces cuesta contestar es ¿cuánto tiempo has de estar en un club hasta que te acomodas? Y entonces, por el acomode, no mejoras. A no ser que este es un club muy grande como puede ser Juventud o no sé cuántos equipos tienes, pero que tienes 20.000 equipos y ves de todo. Pero equipos pequeñitos, que son muy de barrio, ¿cómo crees que deberían de ser los ciclos? ¿O qué es lo que ha de forzar un ciclo? Claro, que esta es otra. Vale, bueno, respondiendo a la parte de un poco lo que hacemos dentro del club, ¿no? Yo no soy el director de cantera, el director de cantera es Juan Rafael Ruiz, ¿no? Pero es verdad que llevamos trabajando juntos pues desde que empezamos de nuevo el club de fundación, ¿no? A partir de 2010, de 2012, ¿vale? Y en los últimos años, bueno, siempre se ha intentado, pero es verdad que no siempre es posible porque a veces no cuentas con todos los entrenadores por los años, te cae gente, al final los entrenadores realmente son chicos jóvenes, ¿no? Que están terminando su grado o tienen que hacer un máster o se van fuera a trabajar, pero no siempre podemos cumplirlo o se consigue cumplir a rajatabla, pero nosotros nos hemos dado cuenta que nuestros periodos de 2 años funcionan muy bien en todos los a todos los niveles, es decir, tanto en la relación de jugadores-entrenadores, tanto en la relación con lo que es el proceso de aprendizaje dentro de ese proceso de 2 años. Yo creo que hay margen suficiente para que tanto jugador como equipo crezcan dentro de ese periodo de tiempo suficiente. Y a nosotros cómo nos funcionan bien a nivel entero, ¿no? A nivel clubes de formación. E intentamos aplicarlo siempre, como a día de hoy se están aplicando los últimos 2 o 3 años, especialmente tras la pandemia, hemos conseguido un grupo de nuevo más estable de entrenadores los últimos 3 años e intentamos cumplirlo, Juan Ra intenta cumplirlo porque es como funciona. Y a mí como entrenador también es cuando mejor me ha funcionado. Cuando por lo que sea algún año tengo que coger algún equipo directamente de segundo año y demás, no es que haya ido mal, pero bueno, es como que te quedas corto de tiempo, ¿no? Si son juniors de segundo, todavía se queda mucho más corto de tiempo porque la temporada siempre está mucho más concentrada, ¿no? Y creo que el tiempo y esta parte del tiempo es importante. A partir de ahí, ¿de cuánto un entrenador debe estar dentro del club? Yo creo que lo importante es si el club evoluciona o no evoluciona, ¿no? El periodo, es decir, yo también vengo de club de colegio, de club deportivo de colegio, ¿no? Estudié en Los Maristas y fue donde empecé a entrenar durante mis 6, 7 u 8 primeros años, ¿no? 6, 7 primeros años. Y bueno, la razón de la salida no era tanto por tema de condiciones, que bueno, después también, sino bueno, porque bueno, en este caso era un club deportivo, un concepto previo a cómo funcionan hoy día por los clubes deportivos en Granada, con algo más recursos, ¿no? Sino que era bueno todo muy dependiente del presupuesto del colegio, de una gestión interna de un profesor, ¿no? Que lo llevaba en horas libres y demás. Y bueno, y lo que se notaba o lo que había un momento ese ya de estancar, de bueno, mucho más aquí no se puede hacer, ¿no? Por mucho que queramos, y porque tampoco nos van a dejar hacer, ¿no? Pero mientras el club, a mí me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a seguir en el club entrenando, ¿no? Porque no sales fuera, ¿no? En alguna de estas oportunidades. Pero nosotros intentamos siempre
intentar ir cambiando cosas, ¿no? Y mejorando, ¿no? Hace 4 años hicimos nuestro primer plan estratégico de cantera, ¿no? Con una serie de objetivos, ¿no? Y de líneas que había que trabajar. Este año tenemos que volver ya a renovarlo. Y bueno, yo creo que ahí, dentro de las limitaciones que tenemos, todo lo que sea, si podemos ir consiguiendo siempre pequeñas mejoras, hace que podamos evolucionar. Y estoy hablando ahora mismo de estructura. A nivel individual, la verdad que estoy hablando quizás más en el aspecto estructural, ¿no? Antes de en el plano individual. Bueno, yo creo que en el plano individual, cuando tienes que salir es cuando lo sientas, ¿no? Es decir, si crees que dentro de esa situación te sientes repetitivo, ¿no? O crees que no mejoras como entrenador o falta... Yo lo digo mucho a los jugadores, ¿no? Que me ven y yo les digo, yo aquí estoy porque me lo sigo pasando pipa, ¿no? Si no, o aprieto, ¿no? Hasta el límite, pero yo aquí me lo paso pipa entrenando. No vengo a lo más a frustrarme ni a... Después habrá cosas que saldrán mejor o saldrán peor y eso lo valoraremos después, ¿no? Pero todo lo que es el disfrute del día a día, de la energía, del proceso, de la ilusión de todos los días tener que entrenar, es que es muy importante. Se nos queda que jugamos un partido cada semana, ¿no? Pero importante. Se nos queda que jugamos un partido cada semana, ¿no? Pero importante. Se nos tarden, ¿no? Todas las semanas. Y esa parte constante es la que nos tiene que... La tiene que, ¿no? Yo no entreno porque ha jugado un campeonato de España. Ojalá lo podamos clasificar otra vez con algún equipo. Yo sigo entrenando porque me encantaría con los chicos, en este caso el equipo masculino, ¿no? Cuando llevo alguna vez chicas en selección autonómica y demás, porque me paso muy, muy bien entrenando y el contacto diario de exigir, de mejorar, de buscar cómo podemos hacerlo un poquito mejor, cómo podemos competir, cómo mejorar los jugadores. Si está, no le veo yo un límite al tiempo, ¿no? Creo que el tiempo se puede demorar, ¿no? Yo que a veces investigo, ya me estoy ya enrollando mucho en la respuesta, una vez estudiando acerca de esto de los ciclos, ¿no? De los entrenadores profesionales, siempre se habla de que los ciclos de los entrenadores profesionales en NBA y demás, como el máximo, somos 10, 12 años, ¿no? Que a partir de ahí ya el rendimiento no puede mejorar, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Y después te encuentras con Maisky 30 años, ¿no? O como Popovich, o como, o sea que, bueno, yo creo que mientras haya ese punto de querer mejorar visión y impulso individual, es demorable, ¿no? Ese tiempo, ese concepto de ciclo, ¿no? Deportivo, si existe realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, Pablo, ¿no? Pablo Pinta, que el entrenador de ACB del club. Pablo lleva desde, como yo en el club, desde el 2006. Y la gente a veces y ha pasado por todos los estados. Entrenador de cantera, ayudante en Liga EVA, preparador físico, salió fuera, volvió a llevar el junior y a la vez equipo en Primera Nacional y de ahí ha llegado a ACB. Y a veces te me dicen, bueno, es que tú se ha acabado, ¿no? En 2 partidos, ¿no? Es que se ha acabado el ciclo de Pablo Pin, ¿no? Y al contrario, yo no le veo cada vez entrenando con la misma gana, mejorando como entrenador, ¿no? Con impulso de que el club crezca dentro de sus limitaciones y sea mejor. Entonces yo no veo cuál es, si existe una limitación temporal, ¿no? A que eso pueda mejorar, ¿no? No respondido porque me he ido por todos los cerros de Úbeda posibles. Sí, sí, entonces tengo que escoger por dónde va la pregunta. Y voy a ir muy para atrás. Todos nos llenan la boca, ¿no? De la cantera y la base. Somos Bressol del básquet que dicen aquí en Badalona y el Mai. ¿Cuán importante es vuestro plan cantera y cómo es? Así me lo copio, porque yo soy un club de barrio. Ostras, si puedo tener una cantera buena, mejor que mejor. ¿Cuál es la idea, si se puede compartir? Nosotros, vale, sí, bueno, te puedo describir 2 líneas generales, ¿no? La primera, porque tenemos, se puede decir, 2 grandes bloques, ¿no? Por un lado está todo lo que es la parte de la divulgación, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la cantera Fundación CB Granada, hay 2 grandes líneas. Una es la parte divulgativa y de iniciación, ¿no? De deporte escolar y demás, que ahí sí tiene una idea de poder ofrecer, ¿no? Baloncesto en todos los niveles, sitios y edades posibles, en un sentido de para acercar la práctica del baloncesto, ¿no? Y eso es donde va toda la parte de baby, de colaboraciones con colegios, es donde
bueno, pues tenemos la mayor cantidad, ¿no? Pero de cantera ahora mismo creo que son unos 800 niños, ¿no? Que tenemos entre escuelas, claro, pero la gran parte, pero nosotros quizás que tenemos solamente creo que son 20 equipos federados, el resto son escuelas de colegio, ¿no? Que hemos introducido allí la escuela, pues pequeñitos de 7, 8, 10, incluso de repente encuentran un equipo cadete, jugando en deporte municipal y demás. Entonces tiene por un lado esa parte de difusión, ¿no? Y después por otro lado, llámalo cantera deportiva, ¿no? O deporte más federado, ¿no? ¿Vale? Que es la más estructurada, ¿no? Que ahora mismo ahí, bueno, tiene dos líneas. Primero, desarrollar el mayor número de equipos posibles, partiendo de que nosotros tenemos unas limitaciones presupuestarias bastante grandes y también muchas veces de espacios, porque no contamos con unos espacios propios, ¿no? No tenemos unas instalaciones propias y demás donde podamos abarcar, bueno, poder hacer determinadas cosas. Entonces, bueno, en los últimos años, por un lado, se ha terminado de desarrollar toda la parte de sección femenina, que hace 5 años apenas teníamos, ¿vale? Bueno, previo al COVID ya se había desarrollado, pero ya de forma completa, con 2 equipos en cada categoría, ¿no? Con todas las edades cubiertas, con equipos senior ya femeninos, participando ya también en competición autonómica, que es una cosa que para el club era importante, que siempre ya ha estado vinculado a club masculino, ¿vale? No solamente por el equipo masculino, sino que incluso la cantera ACB y demás no tenía sección femenina, era solamente masculina. Y a partir de ahí tú me dices, ¿cuál es el objetivo? Mira, el objetivo muy naif, es con los chavales que tenemos y con los chicos que vienen, porque nosotros en principio no fichamos a nadie, no tenemos becas, no tenemos si algún jugador viene es porque dice, bueno, me vengo aquí a estudiar y puedo jugar aquí, bueno, vale, pero tú buscas donde estudiar, tus padres se ven aquí a jugar, pero al final son el 80% de los chavales que empezaron en mí son los que acaban en la categoría junior. Entonces nuestro objetivo es, por un lado, enseñar mejor básquet con los medios que tenemos, con los jugadores que tenemos, y bueno, con una mentalidad ACB. Mira, pues no necesariamente porque quizás no contamos con los medios ni con los talentos, porque el talento que sale en Granada medianamente bueno, rápidamente está fuera, ¿no? Los últimos 2 años, Alonso de la Iglesia, que ni siquiera era jugador nuestro, que más está en Unicaja, o este año Andrés Higuera, ¿no? Que lo ha fichado infantil de segundo año, que lo ha fichado el Barça, ¿no? ¿Vale? Y en anteriores, cuando teníamos, bueno, sí, entonces siendo infantil de segundo, ¿no? Entonces tampoco tenemos una capacidad para retener a nosotros este tipo de jugadores, ¿no? Cuando de repente tenemos un par de chavales más de 1,90, que Ricardo Mantín y Antonio Moreno, que pues llegaron a jugar hasta la U16, pues a uno se lo llevó el Barça siendo cadete de primero y al otro se lo llevó el CAI Zaragoza siendo cadete de segundo, ¿no? Entonces, espera un momento. Entonces, bueno, nosotros contamos con ¿cuál es el objetivo? Dice, llegar a ACB, bueno, es que los teóricos talentos a lo mejor tenemos para que lleguen a ACB, se los llevan, ¿no? Si alguien piensa en esos términos. Es cierto que intentamos ayudar a que los jugadores lleguen lo mejor preparados para que si tienen que echar en algún momento una mano al primer equipo, pues para tirar de ellos, para entrenar y demás. Actualmente hay un chaval junior de primer año, ¿no? Que está entrenando con ACB, un chaval senior que no juega con nosotros, juega en Milla, pero ha hecho toda su temporada junior y sigue entrenando con la ACB porque pasó yo 2 años entrenando con ellos, y por lo menos que sean factibles para echar una mano. También porque creo que el acceso a categoría, y ya que estamos en ACB y no estamos en EVA, ¿no? O en LEP, ¿no? Donde quizás es factible, ¿no? Que determinados jugadores pudiesen probar y tener algún minuto, como pasó con Germán Martínez, Alberto Pérez en su día, ¿no? Claro, es que ACB, la ventana es mucho más pequeña, ¿no? Y para chavales de 18 años, pues eso le ocurre a Mario Superi, ¿no? No le ocurre a otro, ¿no? O sea, no. Y me refiero que es una cosa que a día de hoy es excepcional, ¿no? Entonces, bueno, básicamente intentamos tener los mejores equipos posibles, contando con nuestros chavales, chicas, ¿no? De primer momento, enseñar el mejor baloncesto que sabemos enseñar, y para eso sí tenemos unos criterios, una idea de juego, unos principios que queremos mantener, ¿no? Unos que intentamos poner común entre todos los equipos y a todos los entrenadores que se van incorporando, que también se implementen para jugar, mostrar una forma para jugar que a nosotros nos guste y disfrutar de esto y sea algo muy disfrutable, ¿no? para los chicos y para las chicas. ¿Y qué debe tener un jugadora para llegar arriba? ¿Qué debe tener?
Pues, si vamos al nivel, a lo genérico, a ver, a día de hoy, lógicamente, aparte de cierto nivel de cierto talento de juego, de calidad y de habilidad, talento físico, y si no es talento físico, capacidad de mejora física, porque ojo, no tiene un talento físico de llegar a 2,8 mide 1,85, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, que tenga la capacidad de poder mejorar físicamente, porque ya no, porque tiene la rodilla, porque conforme vaya madurando físicamente puede ir mejorando. Y bueno, siempre hablan mucho de eso del coachable, ¿no? Que sea entrenable, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, yo lo he dicho ahí en modo No, sí, ¿vale? sí, que me parece bien, me parece bien. Claro, que sea entrenable, ¿no? De que el jugador tú lo veas, que tenga capacidad de entender, de hacer y de querer mejorar, ¿no? El proceso de mejora no acaba a los 18 años, ni acaba a los 19, ¿no? Y yo a los jugadores, nosotros que tenemos aquí el caso en Granada, ¿no? De era que ahora tiene la oportunidad y sigue jugando, ¿no? Que está jugando en Leboro, ¿no? Que es Germán Martínez, que juega en Cantabria, Joaquín ACB, ha tenido dos ascensos en Cantabria, Joaquín ACB, ha tenido dos ascensos en Cantabria. Y yo siempre cuando hablo alguna vez de Germán, con el que he podido entrenarlo 3 años, ¿no? Yo tengo una relación estrecha con él, siempre le pongo, cuando hablo de él, le hablo no de su talento para meter triple, ¿de acuerdo? Sino de su capacidad de entrenar, de que al que más fuerte entrenaba, más constante, de que su primer año senior, antes de entrenar con el Leboro, me pedía, con el Les Plata, perdón, me pedía venirse a la tecnificación que yo hacía con jugadores cadetes de primero, para hacer una hora más de entrenamiento y querer mejor primero, para hacer una hora más de entrenamiento y querer mejor primero, para hacer una hora más de entrenamiento. Y ese tipo de ambición y de constancia, que no es fácil, porque no sabes que ser entrenable, si tú quieres mejorar, es tener la ambición y la constancia de querer mejorar, ¿no? Porque yo creo que el camino ese es muy largo y hay un proceso ahí complicado a los 19, 18, 20 años que, bueno, nosotros lo empezamos a ver, ¿no? Jugadores que llegan ya muy cansados, ¿no? A los 18 por el básquet, ¿no? Y necesitan y dejan de jugar algunos, otros resetan un par de años, ¿no? Y después vuelven a jugar a nivel en Liga Autonómica, incluso en Liga EVA, ¿no? Pero bueno, es complicado, sobre todo porque yo creo que también las carreras deportivas, como cada vez son más largas, creo que también hace eso que las ventanas de oportunidad para los jugadores muy jóvenes sea cada vez más complicadas. Y no lo digo solamente por nuestros jugadores, sino incluso canteras potentes, ¿no? Juventud menos, que tiene un proceso tiene mucho más claro, ¿no? Y la necesidad de dejar un hueco para ir probando o testando a estos chavales. Pero pensamos en Madrid, Barça, ¿no? Plan de equipos, ni caja, ¿no? Que es que no, ni caja, ¿no? Que no saque ningún jugador, ¿no? A jugar en primera plantilla, ¿no? Alberto Díaz, pero que Alberto Díaz del año 93, creo que ya, ¿no? Un poco más pequeño, ¿no? He tirado un poco de memoria y me habré equivocado con la edad. Pero es lo único, ¿no? Más cercano que tienen en el tiempo. Hablando de cantera, cuesta mucho llegar a jugar minutos en ACB. A mí me cuesta entender que un jugador no pueda tener 6 minutos en un partido, pero se ve que es muy difícil. Bueno, ok. Entonces, el jugador que está en un club sabe que le va a costar mucho llegar. ¿Hasta qué punto prioriza el deporte por encima de los estudios? Tú que eres profesor universitario, ¿cómo balanceas esas dos cosas? Porque al final, puede que no llegues, puede que te rompas en el camino. Hay tantos factores que te pueden dejar fuera, porque llegan muy pocos. ¿Cómo se balancea la vida de deportista casi profesional, porque entrenan un montón, con lo de estudiante? Vale. Nosotros aquí, vale, como no tenemos a nivel nuestro equipo de cartera, como no funciona en un sentido profesional del término de 5 días en semana entrenando, ¿no? De entrenar por las mañanas, ¿no? Como tú sepas, ¿no? Más profesionalizadas, ¿no? Si entrenan. Bueno, entonces nosotros al final tenemos un formato muy estandarizado de 3 entrenamientos en semana, competiciones que sí intentamos que jueguen los equipos. Y bueno, aquí hablamos mucho de la responsabilidad y de tener la cabeza lista. Y el primero que también dice eso es Pablo, que lo dice en ruedas de prensa, cuando le preguntan por algún jugador de cantera, y él lo primero que dice que de cantera debe sacar sus estudios, debe disfrutar de su equipo entrenando, que eso es lo más importante y que después el baloncesto sea lo más importante, las cosas menos importantes, ¿no? Y bueno, yo en eso coincido con él, ¿no? Entonces, bueno, aquí en ese aspecto intentamos
bueno, nos centramos en esa parte de la responsabilidad, que es una cosa de casa de sus padres con esos niños, pero que se lo dejamos muy claro en ese aspecto, sobre todo que después lo ven. Los jugadores que entrenan con el ACB van con el ACB a entrenar, pero bueno, la parte de estudio es fundamental y después, bueno, también llega un momento que el ACB a lo mejor se intenta solo entrenar por la mañana, pero bueno, pues estos chicos tienen que ir a clase, ¿no? Tienen que, no se saltan sus clases para poder ir a un entrenamiento, ¿no? Pero bueno, aquí es un poco la gestión de casa con el niño y nosotros de hacerle a los chicos que es lo fundamental y que es lo primero que tienen que resolver. Yo nunca he llegado a tener que entrar en situaciones estas de castigar a un jugador, ¿no? Por suspender, ¿no? Y cosas así, pues yo creo que es algo que tienen que hacer más los padres en todo caso. Sí, sí. Bueno, pero con cosas que más pasan, ¿no? Pero sí apelo mucho a la responsabilidad de ellos. Yo les digo que si son irresponsables fuera, van a ser al final irresponsables dentro, que al final estos son bases comunicables, ¿no? Y si son irresponsables fuera porque no se comportan bien, porque son unos vándalos, no decir algo así muy, porque les comparte y lo expulsan, a esto también les va a fallar en algún momento y nos van a fallar al equipo. Entonces, si ellos quieren ser aquí responsables, que venir todos los días, ser buenos compañeros, estar concentrados, trabajar duro con el preparado físico, trabajar duro si tienen que recuperarse de una lesión, trabajar la parte técnica y todo lo que exigimos, tienen que ser responsables también en el resto de cosas. Y bueno, suele funcionar a veces. Bueno, a nosotros no suele funcionar, pero también yo creo que porque no tenemos ese tipo de temática de cantera profesionalizada, donde ya se becan a jugadores, donde los jugadores vienen incluso, vienen fichados, ¿no? Gente, ¿no? Y demás, que yo creo que ya es otra película, ¿no? O aventura en la que nosotros no solemos tener mucho, ¿no? Ese tipo de problemas. Tú llevas 25 años entrenando porque te sigue motivando, te sigue gustando. Sí. ¿Qué haces para que a los niños les siga gustando, les siga motivando venir a entrenar? Porque como has comentado, hay gente que a los 18 está quemada. ¿Cómo hacemos para que no se quemen? ¿O es parte del proceso cuando estás a alto nivel? A nosotros nos pasó, pequeña anécdota muy tonta, nos encontramos justo el año después de la pandemia, bueno, año después, en la temporada justo después de la pandemia, que fue un año, no sé cómo fue en Cataluña, pero aquí fue muy complicado de gestionar, ¿no? Como varias veces que no volvieron a entrenar, y entonces a veces semanas que podía entrenar, semanas que no, semanas que tenía una hora, semanas que podía entrenar sin contacto, de repente la competición no empezaba a tener, o no, un año complicado, y a nosotros nos pasó que eso tuvo un efecto, pensábamos que iba a ser positivo para los chicos, en el sentido que, bueno, ya que pueden hacer algo y que les gusta jugar, que entrenen, ¿no? Y les venía bien. Y al contrario, tuvo un efecto rebote. Muchísimos jugadores llevan muchos años con nosotros que acabaron muy quemados esa temporada. Jugadores cada vez más que llegaron a dejar de jugar, ¿no? Quizá por la sensación de que lo único que podían salir a la calle era para poder entrenar y se la convirtió como una obligación, ¿vale? Y demás. Bueno, creo que ahora se nos ha vuelto a recuperar, pero es verdad que todos los años encontramos jugadores que llegan a su periodo de junior, segundo año, que no quieren seguir. Y también nos hemos dado cuenta que tenemos que aceptar con naturalidad, ¿eh? O sea, si ellos ya se dan cuenta y un chico con 16, 17 años se da cuenta que, oye, esta temporada al menos quiero estar implicado 3 entrenamientos viendo 2 cuartos, no, nosotros hacemos 1 hora y media, sí, 2 horas y cuarto de entrenamiento, 3 días en semana, más 2 partidos el fin de semana. Oye, pues que tiene un nivel de compromiso importante, soy amigo de todo esto y yo sé que para ellos también es importante y que ellos están implicados y bueno, hablas con ellos, dialogas, ¿no? Pero con también cierta confianza creado de que muchos, como hemos dicho, son jugadores que llevan a lo mejor con nosotros desde minibásquet y ellos plantean que no quieren seguir y oye, me parece que también es respetable y entonces bueno, pues nosotros al final de ahí pues nos adaptamos, preferimos el equipo más implicado del mundo y me da igual el nivel de calidad, ¿no? Tener que ir arrastrando de gente para poder entrenar, ¿no? Porque entonces, al final eso es una camiseta rota que te vas tapando un agujero y te va a otro, ¿no? Y es una fuga de agua que es por donde no puede faltar una temporada, sobre todo cuando tienes chicos grandes. Cuando son niños pequeños que tienen 12, 13 años, esto es mucho más variable, ¿no? Pero cuando tienes chicos que llevan un junior de segundo año, esta temporada, cuando tienen 17 años o 16, 17 años, están en segundo de bachillerato, tienen que estar al 100%, ¿no? Que eso implica que un día, hoy tengo que estudiar, hoy no voy a entrenar, ¿no? Pero sí, por supuesto, no hay ningún problema, no te da tiempo, vas atrasado, tienes 4 exámenes esta semana, necesitas no tiene nada que ver porque estás implicado, ¿no?
pero cuando tiene equipo, pero lo importante es que si son 12, 13, esos 13 metido a muerte, ¿no? En la temporada, porque a partir de ahí tenemos buenos, malos, entrenaremos, mejoraremos hasta donde sea nuestro límite como equipo, pero donde no me va a fallar es en que la gente esté implicada, ¿no? Entonces, es que es básico. Básico, y es que nosotros lo preferimos. Entonces, nosotros lo hacemos con normalidad. Y este año a mí, por ejemplo, respecto del equipo del año pasado, se me han ido 4, 5, se me han ido 5 chicos. Lo han dejado. De 13 jugadores del año pasado, 5 lo han dejado ellos. Entonces, para que vean, ¿no? Y en relación, seguimos hablando, algunas veces vienen a vernos jugar. A lo mejor los 5 no hubiesen entrado, porque verá que yo tenía 13 jugadores la temporada pasada, pero teníamos 4 de esa edad en el junior de segundo año y algún cadete de segundo que no intentaba subir. Bueno, pues a lo mejor alguno de ahí habría caído, pero de los 5 jugamos con algunos, con claridad, ¿no? Y bueno, son ellos los que han caído porque son los que no han querido seguir. Y pues aceptar. De hecho, vienen a vernos jugar a veces y tenemos una buena relación con ellos. Preferimos a tener que arrastrar esa edad, 16, 17 años, arrastrar de ellos una temporada. Es complicado. Yo entiendo que es complicado porque tienen otras problemáticas, ¿no? O tienen otras motivaciones y me parece muy respetable. Otras cosas que me parecen muy interesantes. Nosotros, José, perdona, claro, pero nosotros tenemos la ventaja aquí de que tenemos volumen de jugadores. No te creas que siempre, que algún año nos llegar hasta las 12 te fichan junior cuando 8 nos van, pero tenemos volumen. Cuando estaba en colegio era distinto, porque cuando alguno se me escaqueaba, es que ni siquiera tengo para sacar 12 fichas, ¿no? Sí. Y necesito entrenar. O sea, claro, por eso te lo contamos con calma, en el sentido de, bueno, pues si tenemos un grupo de 17 y 18 con los que pensábamos quedarnos con 14, si 3 o 4 directamente deciden que no siguen, pues bueno, lo ajustamos de forma natural, ¿no? Porque aquí también tenemos suerte al disponer de 2 equipos por categoría, ¿no? O un equipo en cada franja de edad, ¿no? Que nos permite tener un volumen de jugadores que cuando de forma natural, pues seguimos teniendo un grupo de jugadores para poder sacar. No, es que esto pasa y bueno, yo estoy en club de barrio, con lo cual a veces pasa. De un año para otro, mira, pues ya está, me he apuntado a violín o a tenis y lo dejo. No hay más que claro, a fútbol va a pasarme otra vez, sí. Me he hecho central, bueno, pues ya ánimo a rematar córner, ¿no? Una pregunta no sé cómo plantearla. Y te voy a decir la primera versión que me ha llegado. ¿Qué es mejor? ¿Saber utilizar una herramienta, pero no saber para qué sirve? ¿O saber para qué sirve y no saber utilizarla? Aplicado al básquet. Gente tiene unos fundamentos acojonantes, pero no tienen ni puta idea para qué sirven. Y gente que sabe para qué sirven, pero no saben hacerlos. ¿Cómo ves esta disyuntiva un poco así absurda que te he planteado? Bueno, no una disyuntiva absurda, sino que es quizás uno de los grandes planteamientos. Entiendo que te refieres a nivel entrenador, ¿no? Sí, sí. Es que a nivel L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. dominio de conceptos de juego, ¿no? Del spacing, ¿no? A nivel teórico, ¿no? A nivel de uso de herramientas para contarte 37 vídeos aplicándote de triángulos y demás. Y después, claro, eso a nivel teórico está muy bien, saber trasladarlo a la pista, saber enseñarlo, saber aplicarlo en el rango de edad que tú quieras aplicarlo, y poder entrenarlo y enseñarlo en función del nivel que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces yo he visto entrenadores que no han un determinado sistema con un equipo que es imposible que lo haga bien, ya sea y muchas veces a lo mejor no por una calidad, los niños son buenos, pero no tienen aprendido todos los procesos. No, dice, es que no sale. No, tú sabes, entonces, en guitarra siempre todo es canasta, ¿no? Sí. Es como el PowerPoint. La pizarra siempre sale, ¿no? Y
Y claro, después hay que saber cómo trasladar esto a la parte de pista. Y también ocurre al final, el entrenador con bueno, una capacidad de qué, comunicación, de saber tener motivado a los jugadores, de tenerlos implicados, de conseguir un nido, pero después hay que enseñar baloncesto, ¿no? Bueno, hay que saber enseñar baloncesto. Entonces, bueno, es que una cosa que no podemos, tú has dicho, no sé si has dicho disyuntiva, bueno, yo creo que es una problemática que es que a veces los entrenadores estamos más en un aspecto u otro porque empezamos en un lado u otro, porque somos ratas de biblioteca, es decir, pruebas que a partir de ahí nos ponemos a entrenar, ¿no? Hemos visto, analizado, y a día de hoy que con todas las redes y demás, que todos podemos ver vídeos de análisis de todo lo que queremos en todas las redes, o gente que empieza entrenando en la pista en el día a día, pero después no tiene visto eso. Se junta, yo creo que con la formación, y se junta, yo creo que con escucha. Más que con la formación también, todo, o sea, la formación reglada, curso y demás, que yo creo que sí, que tienen su utilidad, que son importantes, como la formación a nivel más pequeño, es decir, clubes, federaciones provinciales, ¿no? De acuerdo a las provincias, o la federación autonómica, o las provinciales. Todo lo que genera diálogo, conversación, por eso más que curso, todo lo que sea a través de diálogo y conversación sobre el concepto o sobre cualquier cosa, es la que tiene que ayudar a los entrenadores o los que no tienen que ayudar a ir uniendo ambas cosas, ¿no? Todo, aparte más de el concepto teórico, como toda la parte que tiene que ver las herramientas para enseñar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se acaba nunca, ¿no? Porque el baloncesto siempre va evolucionando en todos los aspectos, tanto en el cómo se enseña, en el cómo se juega. Y yo por lo menos sigo aprendiendo a cómo, o creo que intento aprender a cómo poder usar herramientas para entrenar mi equipo, sean herramientas tecnológicas o sean herramientas de entrenamiento, de cómo entrenar, también a aprender más de los juegos, ¿no? Para poder también entrenar mejor, ¿no? Y poder ser mejor entrenador. Decía uno, supongo que más esto que yo, que la cabra tira al monte. Yo soy de letras, estudio psicología, y para mí, antes que sacar la pizarra y empezar a votar, lo primero es construir el grupo. Porque creo que un grupo bien construido, un equipo, rinde mejor. Viendo lo que está pasando ahora en los clubs, en todas las ligas, que la gente está un año y se va, sobre todo aquí en Barcelona, no sé en Granada cómo va, pero la gente rota de equipo muy rápido, ¿cuán difícil es construir un grupo? Y tendemos a confiar entonces más en el entrenamiento individual de una persona y trabajar para ella para conseguir sacar resultados. Con el entrenamiento individual es que cuando coge, por decir, ¿no? Mira, tienes un equipo que no se lleva bien, entonces tienes lo que es muy bueno, pues mira, jugamos para él, punto. El resto, este va a poner bloqueos y coger rebotes, que es una opción, me parece triste, pero es una opción. Bueno, yo te digo, por lo menos lo dialogamos nosotros aquí, ¿no? Nosotros decimos siempre, y un mensaje que trasladamos todos los entrenadores, que tenemos el nivel de talento que tengamos en cada generación. Y bueno, lo importante lógicamente es que el bueno, la buena, ¿no? Lo bueno, la buena, lo hagan bien. Pero si no mejoramos a nuestro, ya no solamente a nuestros 7, 8, 9, ¿no? Por decir un número, sino 10, 11, 12, 13, si queremos que ese 1, 2 o esa 1, 2 lo hagan bien y sean buenas, hay que trabajar con ellos, pero es que como no mejoramos al 8, 9, 10, no va a mejorar. Llega un momento que tampoco mejora, hay un límite, ¿no? Porque el grupo, y porque es que es un juego colectivo. Entonces, también nosotros, como tenemos un nivel de talento medio, o normal, estándar, bueno, es que si queremos después que nuestro jugador bueno rinda, esto el rinda un poco entrecomillado, ¿no? Es decir, bueno, cuando vayamos a competir, podamos competir a nuestro máximo nivel, el que nos llegue, ¿vale? Cuantas más herramientas tenga el equipo, porque hayamos mejorado más a todos los jugadores, nuestro equipo va a ser mejor siempre. Vamos a poder competir mejor y nuestro bueno va a poder jugar mejor nuestra buena, si ese era uno de los objetivos. Pero nosotros realmente siempre hablamos de equipo, es decir, que el bueno, la buena va a rendir mejor a través de la mejora colectiva. Y todo nuestro equipo, o sea, nosotros, bueno, y siempre que nos van bien las cosas, es porque es cuando conseguimos que
A veces no lo consigue, a veces el equipo tiene sus límites de mejora, ¿no? Como los niveles de calidad o talento o de habilidad que tengan esa temporada, pero no menos, y yo, o sea, aquí hablo ahora ya de mí específicamente, lo dialogamos siempre a nivel colectivo, y yo lo hablo a nivel colectivo. O sea que cuando tú dices del pizarro grupo, por supuesto que lo primero es el grupo, y lo primero es generar un buen ambiente de trabajo de grupo. Y los jugadores después no son inteligentes. Este es mejor y coge más rebotes porque es más alto, este es buen tirador, este es un defensor excelente, pero saben que se necesitan uno a otro. Y que por la línea del egoísmo, bueno, a lo mejor el jugador mete 20 puntos, pero bueno, no es un tipo de puntos que nos premiemos especialmente aquí, ¿no? O le demos especial valor, ¿no? Tener como otro equipo sí, ¿no? Tener al mejor jugador de la liga. Eso no sirve para nada. No, dices que mi objetivo es, una vez ha pasado, ¿no? Un chaval, es que mi objetivo es ser el mejor jugador de esta acción. Yo le digo, ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene, no? ¿Quién se va a acordar de eso dentro de 2 años? Yo voy a hacer que sea el mejor jugador posible, ¿no? Pero a ti lo que te interesa es que tu equipo sea el mejor posible, que eso te va a ayudar a que tú seas el mejor jugador. Y va a hacer que a lo mejor en un par de años estés jugando a alto nivel en Nacional, o en EVA, en la Zubia, o en Armilla, ¿no? Pero tú me que ser el mejor jugador junior de Granada, ¿qué utilidad tiene? Esta es una pregunta que te quería hacer. ¿Hasta qué punto? Yo entiendo que el mejor jugador de la jornada, de la liga, es un elemento de marketing que vende. Yo vengo de marketing, lo entiendo, somos malas personas, iremos al infierno y Beelzebú nos hará torturas en las partes blandas. Oye, es lo que hay. Pero ¿cómo ves tú esto de que se ha puesto en la minicopa Endesa, en los campeonatos nacionales, de valorar al mejor jugador en formación? ¿Lo ves normal, es parte del proceso o te rasca un poco a nivel didáctico, pedagógico? Bueno, lógicamente es una evolución mala, ¿no? ¿Quizá natural o inevitable? Pues quizá natural e inevitable. En el momento que hay canteras que juegan, que tipos de cantera, y me parece muy bien, pues lo decían así, es como una traslación de un Euroequipo de Euroliga a una categoría cadete, pues quizás sea inevitable, ¿no? Sobre todo en las situaciones. Tú me dices la minicopa, es que no lo único que he mirado de la minicopa ha sido a nuestro equipo infantil con los 12 jugadores que son, o con los 13 jugadores que son del equipo, que no se invitó a nadie, que son con los que entrenan todo el día a día, que perdió sus 3 partidos, uno perdiendo en el último minuto, pues ya han tenido su experiencia, van mejorando como equipo, y a partir de ahí, que si tal chico o tal chica en este caso 14 años ha batido no sé cuántos récords, le he hecho poco el ojo, la verdad. Cuando sí he dirigido, por ejemplo, es curioso, en los campeonatos de selección autonómica, donde sí he participado mucho como entrenador, no es algo a lo que se haga tanto hincapié, ¿no? El jugador de la jornada o alguna vez si sale, oye, pues atención a este chico de Galicia, no sé qué, ha metido 25 puntos, ¿no? Bueno, un poco como, pero como no hay premios, no hay MVP, no hay quinteto del campeonato, y me parece muy bien, y creo que algo que se tiene que se debe mantener, ¿no? Y que no debería haber. Otra cosa es que después, pues, cuando analiza el partido, por lo que antes busco cuál es el jugador o la jugadora importante del rival. Claro, es complicado a determinados niveles, si viste en minicopa y demás. Yo particularmente me interesa poco, ¿no? La minicopa realmente reconozco que no es lo que más me interesa como propio campeonato, pero no, ahí está, la verdad. No, era más una crítica de marketing porque lo veía mucho en las redes sociales, como hacían una especie de cosas que dices, yo entiendo que exista, entiendo los niños que son de pasar teta, pero saca las cámaras de ahí. Sácalas, que no pintan nada. Bueno, es que la propia minicopa es un gran evento de marketing, ¿no? Está todo montado como... Pero a mí eso me rasca. Donde el baloncesto, la sensación que deja es como un poco secundaria, ¿no? Al final, ¿no? Como una fiesta de las canteras ACB, ¿no? Y han llegado a distintos torneos y que si se hacen vídeos bailando y que si le hacen vídeos por Instagram... sí, me parece que es un tema un poco más de evento que de baloncesto real, ¿no? Pues, repito, no le hago mucho, ¿no? Vale, sí, pues vamos a hacer...
Ahora soy yo, Aladín, el de la genio de la lámpara, y te doy un deseo. Imagínate que eres joven, estás en cadete, y te digo, puedes ser el mejor defensor de toda España o el mejor anotador de toda España. ¿Qué escogerías? Si yo fuese cadete, pues no te diría que anotador. Si yo Vale, fuese pues niño, aquí porque solamente voy al turrón. Todos los entrenadores se nos llena la boca de no, la defensa, no sé qué, bla, 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 bla. Al final a quien le pagan pasta es al que mete. ¿No hay una contradicción en el mundo real en lo que decimos? Bueno, yo creo que la contradicción es cuando simplificamos el baloncesto, Sí, sí, simplemente en un contexto de anotación o de un número determinado. Al final sabemos que el baloncesto es mucho más complejo que simplemente eso. Bueno, un niño de 15 años, 14 años, 13 años, una niña, dice una cosa a otra, encuentra alguna que dice, no, defender, ¿no? Pero bueno, la parte de anotación o la parte ofensiva siempre es muy vistosa. La parte defensiva tiene un elemento vistoso que los jugadores conforme van aprendiendo lo van valorando, ¿no? Básicamente hablo de pagar más. O sea, a Mirotic le pagan porque mete, no porque defienda. No hay más. Claro. Que defenderá un poquito, vale, no digo que no, pero... Entonces hay una especie de contradicción entre lo que pedimos y lo que el mercado paga. Bueno, pero porque el mercado paga, porque al final como el baloncesto está tan estudiado, tan analizado y tan orientado a que al final cómo puedes parar al contrario, claro, tener un jugador que por mucho que tú lo pares sea capaz de meter 3 tiros seguidos con un defensor pegado, 3 tiros seguidos con un defensor pegado, 3 tiros seguidos con un defensor, es que eso da mucha seguridad a un club que gana partidos, a un entrenador que no lo echan, que se siente menos presionado y al final es, bueno, se le dio al bueno para que gane. Yo hago poco, ya, pero bueno, me aseguro mi sustento. Sí, eso está claro. Y claro, entonces, bueno, es perdón, que el bueno meta te hace ganar y que te haga ganar, pues hombre, ayuda a un equipo de abajo, pues ayuda a que se pueda mantener la zona, ¿no? Vale. Y a un equipo de arriba, pues le hace poder ganar un título. Entonces, pues claro, y hace que el entrenador recupere su contrato, pueda renovar, ¿no? Entonces, bueno, buscaremos buenos defensores y que puedan destruir lo máximo posible, sí, pero si puedo cogerme un par de los que solo son capaces de meter como chorro, pues, o que le dé el balón directamente cuando todo esté muy fastidiado, ya no dependa de la pizarra, sino que dependa de la habilidad. Claro, es que cuando depende solo de la habilidad, pues bueno, eso tiene valor. Supongo que tiene valor. Debe tener valor. Y ahora ya para finalizar la última pregunta. Yo soy padre y a mí me gustaría que mis hijos jugaran hasta acabar los estudios. Imaginemos que mis hijos hacen la universidad, acabarían a los 22. De los 18 a los 22, ¿qué hacemos? Porque tú puedes pasar de cadete de primero a cadete de segundo, junior de primero, junior de segundo, pero cada junior de segundo hay una especie de cosa rara, pero no hay una categoría oficial. Entonces se van juntando gente y senior es una categoría muy dura. Si yo soy otra vez de nuevo Aladín y digo, ¿qué harías tú? Eres el directivo, eres el dueño de la ACB, de la Federación y de la Euroliga. Tú mandas, y el de la NBA. ¿Qué harías? Yo como anécdota, yo estoy en ese paso porque mi hijo, tengo un niño y una niña mellizo, y están estudiando su bachillerato. O sea, no fastidies. Sí. Ostras, te entiendo perfectamente. Tienen 17 años, es decir, que son seniors. Tienen la misma edad, de hecho, de los jugadores que entreno, que es la anécdota que juegan en otro lado, no los entreno yo. Y es complicado. Aquí, por ejemplo, claro, y yo pienso a todos los niveles, porque bueno, los buenos o los más talentosos, pues cada uno van siguiendo cada uno sus caminos. Aquí algunos han empezado en EVA, trabajando a buen nivel, otros en Primera Nacional y hay las margen, porque a lo mejor uno de ellos en 3 años en los equipos de EVA de la ciudad a lo mejor acaba jugando. Pero yo creo que también un proceso de madurez de que los chicos de 18, a lo mejor no todos, a menos que tengan un talento excepcional de nivel medio, hay que dar tiempo. Y a partir de ahí, pues lo que hay es las categorías senior, ¿no? De la ciudad. Málaga, por ejemplo, sí tiene categoría sub-23 local, por ejemplo, ¿no? Eso Málaga lo explica. Tiene una categoría sub-23 local, porque, bueno, tiene una enorme cantidad de equipos. Y eso hace que en esa franja que tú estás diciendo de los 18 y los 22,
como no se encuentran con una liga adaptada un poco a su perfil, que, bueno, quizás también se tiene otro tipo de pero, que, bueno, al final siempre están jugando contra los mismos que llevan toda la vida jugando, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor también le elimina la barrera de estas, jugas con senior, ¿no? O qué pereza, ¿no? Con gente mucho más mayor y demás. Aquí lo que nos vamos encontrando poco a poco también es un rejuvenecimiento de la categoría senior cada poco tiempo, ¿no? Y ahora mismo la Liga Senior en los últimos años se ha tenido un rejuvenecimiento del perfil y de la edad de los jugadores y está muchísimo más lleno, ¿no? Más pues, plagado, ¿no? De jugadores de ese perfil de edad 18 y 22. Curiosamente, volvieron a jugar unos jugadores que en esa franja de junior dejaron de jugar por cansancio, por estudio, y vuelven a jugar y se dan cuenta que a ellos les gusta jugar, no les gusta jugar esto es solamente para quedar en una liga municipal e ir solamente a jugar el sábado, ¿no? Sino que les gusta ir con su equipo, tener su entrenamiento, su entrenamiento a la semana, entrenar en serio, ¿no? Y competir de forma seria, ¿no? Entonces de repente te cuentas muchos jugadores que te lo habían encontrado que no jugaban, que vuelven a jugar. Aquí ACB ya se probó, ¿no? La ACB debería hacer una liga sub-23, pero los equipos ACB no estaban de acuerdo, ¿no? Al final, ¿no? Pues se lo pueden quitar, ¿no? Un poco tema coste y demás. La federación debería hacer una liga sub-23 a nivel nacional. Por demás que los equipos de LEP, pues, yo lo entiendo a los equipos de LEP, ¿no? Oro, Les Plata, incluso algunos equipos de Liga EVA. Eso de intentar crecer, ¿no? Pues como nosotros también pasamos de un pabellón como el Veleta de 600 personas en 10 años, ¿no? Pues a poder llegar más arriba. O sea, que yo entiendo un poco a cada una de las partes, pero es cierto que ese periodo 18-23 o 18-22 se ha quedado muy en tierra, de nadie. Porque antes todos los equipos, su ficha 11 y 12 era un chaval de 19-20 años, ¿no? En todas las categorías. Hoy día en ningún sitio nadie lo ocupa. De hecho, claro, la gente tiene 15, los equipos tienen 15 fichas o 14 fichas, ¿no? Incluso equipos de LED, ¿no? Con 13-14 fichas haciendo rotación. Entonces están completamente expulsados del sistema. Ya, bueno, antes la tercera. Dime. La tercera FEP era para promocionar a los jugadores jóvenes y he visto gente que dices, puede ser mi padre y tengo 50 años. Sí, siempre. Pero eso pasó casi desde que se creó el concepto de Liga EVA, era la idea y nunca lo fue. No, es lo que hay. O sea, nunca lo fue. Y en teoría, la aparición de más ligas LED iba a ser el rejuvenecimiento de la EVA y tampoco se. Bueno, hay un conflicto de intereses muy grande entre los que quieren uno, lo que quiere otro y la necesidad deportiva de los jóvenes, que queda por debajo de los intereses económicos y financieros de los clubes. Para bien o para mal, porque un club necesita ingresos. O sea, está muy bien tener un equipo en ACB, pero hay que pagarlo. Ya está. Sí, no, y el plata, hay que pagarlo. Sí, no, y además yo estoy en un club que tenemos un equipo en Liga Challenge, que está muy bien, es muy bajo, pero hay que pagarlo, ¿eh? Somos un equipo de barrio. Sí, totalmente. Es que yo vengo de familia de entrenadores, mi hermano entrena en Liga, en Challenge, ¿no? Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. Pues mira, habrá jugado contra mi equipo, seguro. Vale, y mi padre ya lleva entrenando 50 años, ¿no? Ha entrenado en todas las categorías y claro, es que por eso. Entonces, claro, lo decía yo que cuando iba a entrenar en ACB, pues, o en pues el 11 y el 12 eran siempre los chavales de 19, 20 años del club, que eran de más talento, que a ver si iban poco a poco haciéndole un hueco y eran capaces de dar el salto. Hoy día eso es impensable en ninguna categoría. Es algo que es impensable y cuando se piensa, la realidad es que llega un momento que en un momento de la temporada se acercan los periodos y demás, pues bueno, los entrenadores fichan a un jugador que lleva para tenerlo de ficha 12 o que ya quedó descolgado en el equipo en el que está porque no se va a clasificar y lo tiene para una posible rotación de 5 minutos, pues por si le sirve más para un playoff, ¿no? Sí. Y así está montado. Así está. Bueno, Samuel, no te voy a ahorrar más tiempo, llevamos una hora. Un placer conocerte, te veía por Granada. Los mellizos son la bomba. Los míos son un año más pequeños que los tuyos, pero es divertido. Sí, pues sí,
Sí, también tiene mellizos, una bomba, es una bomba, como este año ya peleando con el segundo de bachillerato. Y ya está, yo nada, agradecerte muchísimo la invitación. Ha sido un placer conocerte y bueno, y la conversación. A mí me encanta la conversación de básquet sobre cualquier tema. Cuando decía de un poco de forma abierta, digo, mejor, un poco, vamos a ver por dónde va saliendo. Bueno, y si lo llevas a ver, yo sé que entre la Melilla bajo la pista de saludo, porque creo que ya han jugado aquí, creo. Tiene aquí un compañero de baloncesto para cualquier cosa que necesite en el futuro. Perfecto. Pues venga, Samu, cuídate. Igualmente. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.